Saludos y bienvenidos a una nueva editorial del Foco de J. Alcalá. Que España está viviendo uno de sus peores momentos de toda su historia moderna, políticamente hablando, no es nada nuevo. 4 años, repito, 4 años llevamos sin un gobierno estable y celebradas 4 elecciones generales, siendo este último 10 de noviembre la última llamada a las urnas. 4 años han pasado desde que el llamado progresismo, liderado por un Pedro Sánchez, irrumpiera en el panorama político español, desmontando todo lo que pilla a su paso, incluso para su propio partido, llegando incluso hasta robarle su propia identidad, originando esto a ser destituido cuando allá por 2015 intentó bloquear el gobierno de Mariano Rajoy con su famoso no es no, y que más tarde intentara manipular el órgano socialista, consiguiendo al final, tras su vuelta y ganar unas primarias, imponer su absoluto mandato y voluntad en el PSOE. Durante 4 años, este personaje disfrazado de progresista dictador ha tenido a toda una nación en un auténtico estado de alarma social con sus decisiones, incluyendo en su currículum personal una moción de censura con apoyos de terroristas, separatistas, nacionalistas y comunistas, algo que no se había conocido en España desde la creación del Frente Popular, allá por 1933. Desde que esto ocurriera en junio del 2018, España se ha visto bajo el mandato de este mentiroso compulsivo, en un estado de espera, siendo rechazado hasta en 3 ocasiones su investidura como presidente del gobierno legítimamente. Pero tanta es su obsesión por ser investido que tras los resultados del pasado 10 de noviembre está dispuesto a todo, haciendo volar por los aires lo políticamente correcto, la Constitución e incluso hasta la democracia. Si nada o nadie lo impide, todo hace indicar que el doctor Kuhn Fraude pactará con los nacionalistas que durante años blanquearon el terrorismo en el País Vasco. Pactará con nacionalistas separatistas con sus cabecillas en prisión por sedición que pretenden romper la unidad de España. Y lo más preocupante, a tan solo 48 horas del resultado de las urnas, el demócrata Sánchez pacta con el comunismo, algo que ha pillado a todo el mundo con el paso cambiado sin haber contemplado antes cualquier otra opción constitucional. Al final se le ha visto el plumero. Si en algo se ha notado la despolítica de este vividor político, ha sido su afán para aplicar la memoria histórica que su antecesor Zapatero aprobara y que él ha llevado hasta su final, exhumando y sacando a Franco del Valle de los Caídos como su máxima, siendo esta la única promesa cumplida de todas las que prometiera, y gracias a su chantaje a la Iglesia que algún día se sabrá. Y llegados a este punto, es cuando realmente vemos la frivolidad de este personaje y de cómo utiliza varias varas de medir, haciendo caso omiso a las indicaciones que nos llegan desde Europa. Que su lucha no tenga límite con el fascismo, no seré yo el que diga si está bien o mal, pero no olvidemos que en España hubo 2 bandos, fascistas y comunistas, y este respecto se ha pronunciado la Unión Europea. El pasado 18 de septiembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución, la 2819 RSP, en donde se condena expresamente los horribles crímenes cometidos por los comunistas y los nazis en toda Europa, sin excepción, e insta a los gobiernos, los países miembros, a que hagan una evaluación clara y basada en principios de los crímenes y los actos de agresión perpetrados por los regímenes comunistas, porque en realidad el comunismo fue una máquina de matar. Ninguna ideología ha matado tanto como el comunismo, ni siquiera el nacionalsocialismo de Hitler, con 17 millones de muertos a su espalda, se acerca ni de lejos a los más de 100 millones de víctimas que ostenta el comunismo. A pesar de este terrible bagaje, aún el comunismo subsiste y tiene sus defensores, incluso entre algunos de los actuales políticos españoles. Hoy, las únicas dictaduras totalitarias que aún permanecen en el mundo son comunistas. Cuba, Corea del Norte, China, comunismo de corte tradicional, Venezuela, Nicaragua,
con el mal llamado comunismo del siglo XXI. Políticos españoles aún apoyan o son condescendientes con estos regímenes que aún perpetran asesinatos políticos y menoscaban las libertades de sus ciudadanos. Las naciones europeas del Este, que sí conocen en su pasado el azote de esta ideología y la han sufrido en sus carnes, tienen en cambio en sus respectivos territorios la prohibición de existencia del Partido Comunista. Uno de los mayores asesinos de la historia fue Joseph Stalin, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952 y que desencadenó a partir de 1930 la llamada Gran Purga o Gran Terror de Stalin, una serie de campañas de represión y persecución con millones de víctimas ejecutadas por delitos políticos, muertos en gulag y en reasentamientos forzosos, deportaciones masivas por razones políticas, étnicas o religiosas, con millones de muertos durante los traslados. En total se le atribuyen aproximadamente 23 millones de muertes al líder comunista ruso. Precisamente, los gulag o campos de concentración comunista fueron la inspiración de los posteriores campos de la Alemania nazi. Otros líderes comunistas que exterminaron a su población fueron Mao Zedong en China, 76 millones, o Pol Pot en Camboya, que torturó y asesinó a una cuarta parte de la población de ese país. Stalin sería el verdadero instigador del Frente Popular que propició la Guerra Civil Española mediante 2 golpes de Estado y asesinatos masivos entre los años de 1933 y 1939. La historia la escriben siempre los vencedores. Durante 40 años la dictadura franquista, la historia la escribió el régimen, pero en la actualidad la memoria histórica socialista pretende reescribirla en sentido opuesto. Nos quiere hacer creer que en 1936 se vivía una idílica y pacífica república y una mañana del 18 de julio unos curas carta y unos militares fascistas se levantaron con el pie cambiado y dieron un golpe de Estado, de ahí a una guerra civil y casi 40 años de gobierno autoritario. Pues no fue así. La realidad es que el Frente Popular de la Segunda República, es decir, socialistas, comunistas y sindicalistas, todos revolucionarios con sus actos criminales, propinaron un golpe de Estado y una cruel represión y propiciaron el posterior levantamiento. De hecho, los padres espirituales de la República como Ortega y Gasset y Unamuno defendieron el levantamiento de 1936 al ver la deriva que había tomado la República, que iba derecha hacia una sanguinaria dictadura comunista impuesta y dirigida desde Moscú.